Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria, ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Hoy vamos a conversar con Eduardo Betancur sobre el tema petrolero como todas las semanas, pero hoy tenemos un invitado de lujo para nosotros, de mucho aprecio, como es Eddie Ramírez, porque tiene que ver con el tema petrolero también y hablaremos de algunas otras cosas, pero preliminarmente creo, Eduardo, que queríamos tocar el tema del libro que puso en circulación el buen amigo Egdi, que ya yo hablé con él en una oportunidad sobre ese aspecto, de los 20 años de lucha por la meritocracia en Venezuela, y para saber pues cómo va la publicación, qué aceptación ha tenido, cómo se puede conseguir el libro, qué aporte se le da a las nuevas generaciones allí. O sea, conjugar esta temática como una necesidad perentoria para las nuevas generaciones, porque tienen que saber qué fue nuestra industria, cómo se desarrolló, cómo hizo crecer al país y cómo terminó hoy día, que está en una debacle absoluta, pero que la lucha de todos es la que nos va a permitir recuperarla y recuperar al país en consecuencia. Creo que por ahí podríamos comenzar. Tú me dirás, Eduardo. No, está bien, mira, yo creo que Eddie tiene mucha información que está contenida en ese libro. Yo preferiría que le diéramos todo el tiempo a Eddie. Correcto, adelante pues. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, este libro que acabamos de sacar, publicar, la amiga Beatriz García y yo, resume todas las actuaciones de gente del petróleo y de una Petrol durante estos 20 años que nos ha tocado lidiar en una actividad para la cual realmente no estábamos preparados. Ninguno de nosotros es político ni pretende serlo. Nosotros desde un principio, cuando hubo las asambleas de los trabajadores petroleros, siempre se rechazó la posibilidad de constituirnos en un partido político. Eso no tenía sentido, pero sí ayudar en lo posible a los partidos políticos, y así hemos estado apoyando todos los eventos electorales a los cuales ellos han convocado. También nos hemos permitido la osadía de hacerle algunas recomendaciones. Por ejemplo, que en esas elecciones nunca hemos tenido todos los testigos que hacen falta, y algunos testigos o muchos testigos de eso ni siquiera estaban bien preparados, ¿no? Entonces esa ha sido pues una labor que nos llevó bastante actividad, pero además también pues junto con otras organizaciones tratar de hacer algunos aportes para la recuperación de la industria petrolera. No de tanto de PDVSA, que uno no sabe qué es lo que va a suceder en el futuro, sino de la industria petrolera venezolana, que a pesar de todas las críticas y las cuestiones del cambio climático, etcétera, seguirá siendo importante por varios años más, ¿no? Este libro, desde luego, hoy el problema es que las nuevas generaciones no leen, ¿no? Y este es un libro, que tiene 400 páginas, ¿no? Las nuevas generaciones y las viejas también como que han perdido un poco el hábito de la lectura, aficionados a el WhatsApp y todas estas redes que comunican rápidamente a la gente, ¿no? Por eso cuando lo presentamos, Horacio Medina ha estado insistiendo mucho en que a partir de ahí se deberían hacer algunos programitas cortos, tipo como aquel que había de Petróleo en Gotas, tratar de hacer una cosa así como, bueno, los petroleros se comunican con la sociedad, una cosa corta de manera que lo vean las nuevas generaciones y las no tan nuevas, ¿no? Bueno, tú sabes que aquí siempre te hemos puesto esta tribuna a tu orden para cuando tú desees diseñar ese tipo de propuesta comunicacional y de contenido, con todo el gusto del mundo. Radio Victoria, ojo con esa televisión, por eso está en alianza con Benamérica, que también tiene a la gente del petróleo muy cercana y a muchos profesionales del área. Sí. Están trabajando en diseños
a futuro. Y por supuesto la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, que también tiene mucho que ver con lo que aspiramos del país, que la gobernanza llegue a ser lo suficientemente ética y bien formal, porque se ha improvisado mucho con el funcionario público y allí hay un error gravísimo, porque por eso las instituciones no funcionan adecuadamente y pierden su perfil, ¿no? Y su reconocimiento público. Y PDVSA, pues, y su meritocracia fueron esenciales en el país que llegamos a tener. Y si esa meritocracia logramos instalarla de nuevo en todas las instancias del quehacer humano en Venezuela, yo creo que la recuperación sería mucho más fácil. Esa fue una de las razones de ser de Gente del Petróleo. O sea, después de los sucesos de abril, en julio nace Gente del Petróleo por iniciativa de Juan Fernández y de otro grupo de compañeros. Realmente yo no participé en esa iniciativa, salvo que muy amablemente me invitaron a ser uno de los miembros fundadores, porque ya yo estaba próximo a salir de la empresa, y la idea es que fuesen los trabajadores activos los que se comunicaran con la sociedad de manera de lograr una relación armónica y de entendimiento, pues entendimiento que ha habido un cortocircuito, muy probablemente porque los petroleros no hemos sabido comunicarnos con el resto de la sociedad, y el resto de la sociedad la verdad es que ha dicho, bueno, el petróleo está saliendo, está produciendo, está marchando más o menos bien, etcétera. Entonces, bueno, no vamos a meternos mucho en eso, no vamos. Y fue un error, realmente fue un error, porque los que sí se metieron, los que sí opinaron, fueron la gente de extrema izquierda, que hicieron una campaña perversa para desprestigiar a la industria petrolera, una campaña que caló en la gente que éramos una caja negra, cuando la caja negra es ahorita cuando PDVSA no presenta informe de gestión desde el año 2016 y estamos en el 2022. O sea, no podía ser una caja negra cuando nosotros todos los años puntualmente salía el informe de gestión y el informe financiero. Tampoco podía ser una caja negra, como decimos en el libro, por la sencilla razón de que el accionista representado en el ministro de Energía, de Petróleo, ¿cómo se llamaba? Energía y Minas. De Energía y Minas. Recibía cuentas permanentemente. Sí, era el que aprobaba los planes, aprobaba los presupuestos y aprobaba los resultados. Y había un informe puntual a la Contraloría, que incluso había una Contraloría delegada dentro de Petróleos de Venezuela. Pero ¿qué pasa? Que cuando la gente malintencionada repite algo, mucha gente lo compra si del otro lado no hay una campaña igual. O sea, no se aplica aquella ley de Newton. A toda acción se repone una reacción igual y de sentido contrario, ¿no? Así es. Entonces, bueno, estas han sido contribuciones que, como dije, para los historiadores es importante para que cuando cesen las pasiones, cuando se trate de analizar en frío qué fue lo que pasó y qué es lo que no pasó, es importante. De resto, como dice Horacio, vamos a tener que hacer algunos programitas cortos para que le llegue a la gente. Si queremos dar varios mensajes muy claros. En primer lugar, que la lucha por la meritocracia nació justamente por eso. La lucha por la meritocracia no fue por motivos políticos, no fue porque nos gustan las transnacionales, no fue porque teníamos alguna ambición política, no es porque queríamos tomar el poder aislándonos del Ministerio de Energía y Minas. Nada de eso, fue algo espontáneo cuando el Gastón Parra decidió nombrar a 5 directores, buenos profesionales, compañeros nuestros, pero que no tenían méritos suficientes para alcanzar ese puesto. Lamentablemente la situación se complicó, no entraron en razón, y no entraron en razón porque ya Chávez había dicho, yo quiero tomar esa columna que es PDVSA, la voy a tomar. Bueno, los petroleros reaccionamos, después de muchas conversaciones, iniciamos un paro, que fue el paro petrolero que se inició el 4 o 5 de abril, al cual se unieron el día 9 y 10 de abril del 2002, la CTV, Fede Cámara, y hubo apoyo de parte, pues, de los partidos políticos, que en ese entonces estaban muy venidos a menos, pero sí nos apoyaron, y el resto de varias ONG, pues, que sí estuvieron muy firmes al lado nuestro, ¿no? Entonces, recordemos que en ese entonces, con la meritocracia, nos habían despedido a 7 trabajadores, habían jubilado a 15 trabajadores. Cuando Chávez regresa, pidió perdón. Es algo que la gente olvida. Chávez se tuvo que arrodillar, tuvo que pedir perdón
y nos reintegró a nuestros cargos. Yo en aquel entonces era director gerente y presidente de la junta directiva de Palmaven. Regresé a mi cargo, me jubilaron en octubre del 2002. Después me despidieron en marzo del 2003, pero bueno. Eso te quería preguntar, ¿qué dio lugar a que Chávez, consciente de que había cometido un error con las jerarquías de la industria petrolera meritocrática, se regresara, pero luego entonces avanzara con más fuerza en contra de la organización? Bueno, él regresa asustado, porque él es un hombre que se asustaba fácilmente cuando veía algo, una fuerza enfrente que lo estaba tratando de tú a tú. Él pide perdón, nos reintegra a nuestros cargos y gradualmente va volviendo a las andadas. Nombra a Ali Rodríguez Araque, que en principio lo recibimos bien, era el mejor candidato que tenía el gobierno para ese cargo, se vería un tipo serio. Poco a poco fue descubriéndose que realmente no era un tipo serio, sino un tipo que no se reía. Pero bueno, lo recibimos bien, tratamos de trabajar con él, pero inmediatamente empezaron los grupos internos en PDVSA, compañeros nuestros en PDVSA que estaban cercanos a Chávez o que simpatizaban con Chávez, empezaron a crear un ambiente interno muy, muy desagradable. Yo mismo me reuní con Nelson Martínez, quien después fue presidente de PDVSA y con el cual había tenido bastante amistad cuando estudiamos en Inglaterra, y acordamos de ver cómo se paraba un poco eso. Él aceptó, dijo que sí, pero bueno, al final no hubo manera. Los correos y los insultos internos del lado del grupo chavista se hicieron interminables, ¿no? Después, cuando la sociedad civil y los partidos políticos y la CTV convocan al paro cívico, eso sí, un paro cívico, no un paro petrolero, el 2 de diciembre del 2002, nos sumamos motu propio, pero ahí ni gente del petróleo ni una petrol. Recordemos que gente del petróleo se constituyó el 5 o 6 de julio, al mismo tiempo una petrol, que Horacio Medina tomó la iniciativa porque era evidente que iba a venir una retaliación contra nosotros, y que ya se había iniciado, y gente del petróleo para esa relación armónica con la sociedad civil, como dije, ¿no? Entonces, bueno, nos sumamos sin que ni gente del petróleo ni una petrol convocaran ese paro. Cada uno tomó su decisión. Ahí despidieron, ¿cuántos? 18,000 y tantos que estamos en nómina propiamente de PDVSA. A eso hay que sumar 2,000 y tantos de que trabajaban en Intesa, que se sumaron después al paro, porque, bueno, incluso el gobierno acabó con Intesa. Total que fueron, bueno, y hubo muchos, que no sabemos cuántos, que nunca salieron despedidos por la prensa. Recordemos que los despidos vinieron fue en anuncios, en Últimas Noticias y en otros periódicos cercanos al gobierno. Nosotros hablamos de 23,000, por ahí deben dar la cifra, porque hubo muchos que no salieron en las listas, pero tampoco les permitieron entrar y les cortaron, desde luego, los sacaron de nómina, ¿no? Entonces, claro, desde ese entonces para acá, Juan Fernández estuvo al frente de gente del petróleo. Después, cuando nos despiden, se constituyó un comité guía que no era de gente del petróleo, sino un comité guía donde estaba Horacio, donde estaba Juan, otras personas de alto nivel de los que habían sido despedidos, estaba yo, y eso estuvo funcionando más o menos hasta que el referéndum revocatorio. Después el referéndum revocatorio se disolvió. Al final del 2004 renunció Juan Fernández. Me tocó asumir, lo cual no estaba en mi proyecto de vida, pues yo tenía ya mi hijo en Canadá. Mi proyecto de vida era pues estar más bien en mi esposa es de Costa Rica, estar entre Costa Rica, Panamá, Canadá y Venezuela. Me tocó pues asumir eso, lo cual agradezco a la vida porque realmente me dio muchas satisfacciones. Estuve hasta el 2014, ya tenía la residencia en Canadá, pero no había venido, estuve a punto de perderla. Entonces, bueno, tuve que renunciar porque los hijos me presionaron demasiado y era ilógico que perdiera una posibilidad de venir a un gran país como es Canadá, ¿no? Allí asumió Beatriz García, quien desde luego lo ha hecho mucho mejor que yo, y además siempre es bueno la rotación en estos cargos, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, la auténtica democracia se practica así, ¿no? Es dándole oportunidad a todos para que cada quien pueda demostrar sus talentos y poner en juego pues, las ideas renovadoras, ¿no?
Pero yo siempre he insistido, por eso te decía pues que está abierta esta tribuna para ustedes, porque yo soy de la opinión y este canal surgió con la idea de hacer un periodismo comparativo. Yo creo que es fundamental que lo hagamos para que las nuevas generaciones entiendan de que los valores que tuvimos siguen vivos defendiendo al país y sus logros, y que aunque ellos no estén involucrados en la política, tienen que aportar de alguna manera el entusiasmo para que el cambio se dé. Y si no hacen esa comparación histórica y no saben que durante tantos años, 40 y tantos años, el país comenzó de cero y llegó a ser reconocido como un país en vía de desarrollo de gran importancia a nivel hemisférico y mundial, y reconocidos pues sus profesionales en el área del petróleo y en todas las disciplinas, porque no solamente en el petróleo, la meritocracia estuvo en la academia, en la metalurgia, en una cantidad de sectores que se desarrollaron fundamentados en el petróleo, pero donde de alguna manera la premisa era, tienes que hacerlo bien. En cambio, hoy se improvisa mucho, llegan funcionarios públicos que jamás han ejercido un cargo ni conocen la historia y no son capaces de aportar una idea novedosa. Entonces, la lucha está allí. Y yo creo que pues que es importantísimo que eso que tú dices de hacer los segmentos y los programas para ilustrar estos distintos pasos a lo largo de la historia sean reconocidos como corresponde. Porque todavía hay Así es, José. políticos que se resisten, parece mentira, se resisten a aceptar que del petróleo provino el bienestar que Venezuela alguna vez vivió. Fíjate, una cifra que es evidente, José. Cuando nosotros estábamos en el 2001, 2002, éramos 69.000 trabajadores, más o menos unos 40 y tantos mil fijos y el resto contratados. En la última informe, el del 2016 de PDVSA, reporta 156.000 trabajadores, de los cuales 31.000 estaban en nómina, pero no desempeñaban ninguna actividad petrolera. Ahorita estoy justamente escribiendo un libro sobre la responsabilidad social de la industria petrolera venezolana, haciendo un pequeño resumen de la época de las transnacionales. Tengo alguna información por ahí. El amigo Héctor Riquese fue muy amable y me mandó alguna información. Lo que se hizo durante la meritocracia y después lo que el gobierno vendió, que la nueva PDVSA ahora sí se ocupa del pueblo. Falso. La PDVSA meritocrática sí se preocupó, sí tuvo programas de responsabilidad social. Ahora era una empresa cuyo negocio era la industria de los hidrocarburos y que tenía, como toda empresa debe tener, programas de responsabilidad social, algunos de los cuales los llevamos a cabo en Palmabén, que era donde yo estaba, pero otros a través directamente de asuntos públicos, a través directamente de las operadoras. Se hizo mucho. Tengo bastante información al respecto. Estoy esperando que algunos compañeros me complementen eso, para ver si podemos sacar ese libro ahora en enero, supongo que será. Pero sí me comprometo también a tomar esa iniciativa de Horacio Medina, de hacer algunos pequeños cortes. Voy a ver si me pongo de acuerdo con mis nietos, que son los que manejan esas cosas de TikTok y todo eso, Sí. ese aparataje del cual soy ignorante completamente. Claro, claro. No, yo considero, bueno, Eduardo, no sé, de alguna consideración que quieras hacer al respecto, nos quedan unos 7 minutos más o menos. Yo creo que es bueno pues que tú también, que eres hombre del petróleo y que estás en América, diseñando planes y programas, que es muy distinto a registrar la historia que tuvimos en el área, pero hoy día todavía estás empeñado en que por el rescate hay que trabajar de antemano, tener al alcance carpetas suficientes de formulaciones que correspondan para una recuperación cuando toque. Y yo creo pues que es importante que también dé tu aportación con respecto a esta parte histórica que nos está reseñando Eddie en el libro. No, mira, lo que yo quisiera destacar es cómo esa mística que se formó dentro de la industria petrolera y que incluso, viéndolo en perspectiva, todos esos gerentes, todos esos directivos se expusieron a perder sus puestos de trabajo en función de unos principios que querían defender. Y cómo eso está recogido en el libro, pero cómo esa misma gente ha seguido trabajando. O sea, no es que se paró la actividad en recordar lo que fueron, lo que pasó, etcétera. Ellos han seguido trabajando activamente, precisamente tratando de llenar los vacíos que hay sobre cómo recuperar
la industria energética en Venezuela y como parte de esa industria energética, precisamente la industria de los hidrocarburos, que es básica porque es lo que te aporta el combustible para el transporte, el combustible para la calefacción o para el aire acondicionado, el combustible para la comida. Entonces, toda esa gente ha seguido trabajando, siguen activos, siguen comunicándose, y eso yo creo que es algo bastante importante en estos momentos. Entonces yo admiro honestamente la labor de Eddie, la labor de Beatriz al recopilar en un libro todas estas cosas, y además de eso, el valor que han tenido y la dedicación que han tenido para difundirla y que siguen teniendo y están con el mismo entusiasmo que tenían hace 20 años. Sí, no, y tenemos un ejemplo evidente pues con Horacio Medina al frente de la defensa del patrimonio de Circo, que todavía está en riesgo si no se adoptan las formulaciones que corresponden en lo que tenemos de tiempo por delante. Lo estaba advirtiendo ayer en un programa de radio y yo realmente estoy convencido que así es. Si no se lucha en este instante y se preserva Circo y se preservan otros patrimonios generados a través de la industria petrolera en su momento, definitivamente nos vamos al traste de manera plena. Entonces yo creo que es el momento de que esta historia se conozca a cabalidad, que los jóvenes que aspiran de alguna manera crecer con emprendimientos propios también sepan que eso no es factible si la industria petrolera en Venezuela no se recupera, porque el fundamento de los financiamientos y las otras políticas de tecnología y todo lo demás no se alcanzan de la noche a la mañana. Y hay que hacer un recorrido por la historia para saber lo que costó fortalecer esa industria. La perdimos, pero que si no se recupera, tampoco los otros sectores de la producción van a alcanzar el nivel que se anda buscando. Entonces yo creo que hay que conjugar el esfuerzo de unos y otros, de los nuevos políticos, de los nuevos profesionales, porque definitivamente sin ellos no hay posibilidad de que la democracia llegue tampoco, porque no hay libertad y democracia si no hay progreso. Así es. Así es. Y reforzando lo que dice Eduardo, a mí realmente me sorprendió. Yo no soy de extracción petrolera, yo vengo del área de la agricultura, era vicepresidente ejecutivo de la Fundación Servicio para el Agricultor, que era el servicio Shell. Teníamos muchos contactos con la industria petrolera, especialmente con Maravén, teníamos muchos programas. Maravén nos financió la serie Petróleo y Agricultura, se hizo mucho con las filiales petroleras. Y la Shell fue un eslabón imprescindible para que empezara a operar Fusagri. Entonces, pero me sorprendió eso que dice Eduardo, pues la reacción de mis compañeros petroleros ante ese atropello que era evidente, la reacción de jugarse del todo por el todo, y gente que realmente algunos estaban recién entrados o tenían pocos años, otros tenían muchísimos años, muchos tenían derecho a la jubilación y prefirieron tomar esa decisión defendiendo principios y valores, porque los principios y valores no solamente hay que practicar, hay que predicarlos, hay que practicarlos, pero sobre todo hay que defenderlos. Y eso es para entregarlos como buena herencia a las generaciones del futuro. Así es. Bueno, yo creo que hemos dejado claro pues que seguimos trabajando en esto. Aquí en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, que es otro aspecto que tomamos en cuenta también. La gobernanza es fundamental entenderla, interpretar para qué y qué función cumple cada institución pública, y que los individuos tienen que prepararse en razón de manejarlos con la ética, como dijiste al final, como la ética como el elemento fundamental para que se consoliden a favor de todas las colectividades y no de un solo sector. Entonces, te dejo abierta la posibilidad, pues entonces, de que diseñemos los segmentos y programas que tú quieras por aquí, bien sea pues que nos des para transmitirlos diferidamente o que los hagamos por aquí directamente. Tú te coordinas con Eduardo, con los otros sectores, con Juan Fernández, que ya lo hemos tenido aquí también, con Horacio y con toda la gente de una petróleo y gente del petróleo, pues para que sigamos difundiendo estos contenidos que yo sé que son de sumo interés y que mucha gente está ávida de conocerlos en profundidad. Muchas gracias, José, y también pues muchas gracias, Eduardo Betancur. Gracias a ustedes, pues. Que tengan muy buenos días. Igualmente.
sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.